La vida en Sevilla tiene su propio ritmo, un compás marcado por el bullicio de la gente y el aroma a tapas que se escapa de los bares. Después de 7 años de matrimonio, cada día se sentía como una repetición del anterior. Las conversaciones con mi esposo se habían vuelto monótonas, limitándose a cuestiones prácticas sobre la casa o el trabajo. Las risas que alguna vez llenaron nuestro hogar se habían desvanecido, dejando un eco de lo que solíamos ser. La rutina se había instalado como una sombra, cubriendo todo a su paso. El verano sevillano traía consigo las fiestas y las ferias, pero incluso eso me parecía un mero recordatorio de lo que había perdido. La feria de abril era un evento que solíamos esperar con ansias. Recuerdo cómo bailábamos al son de la música flamenca, disfrutando del ambiente festivo. Ahora, sin embargo, solo me sentía atrapada entre las luces brillantes y los trajes coloridos que adornaban las calles. Una tarde, mientras me preparaba para una reunión familiar en casa de mi esposo, noté un ligero nerviosismo en el aire. La familia siempre era un motivo de alegría, pero esta vez tenía la sensación de que algo iba a cambiar. Al llegar, el bullicio de risas y charlas me envolvió. Las mesas estaban llenas de platos típicos, jamón ibérico, gazpacho fresco y vino fino. Sin embargo, mi mente divagaba lejos de esas delicias. Fue entonces cuando le vi entrar. El sobrino de mi esposo apareció en la puerta con una sonrisa despreocupada y una energía contagiosa que iluminó la habitación. A pesar de su juventud, había algo en su mirada que resonaba conmigo, un destello de comprensión silenciosa entre dos almas atrapadas en sus propias rutinas. Lo saludé con un gesto amable, pero no pude evitar sentir una conexión inesperada. A medida que avanzaba la fiesta, nuestras miradas se cruzaban más a menudo. Hablamos brevemente sobre trivialidades, el clima caluroso y los planes para las vacaciones. Sin embargo, detrás de esas palabras superficiales había una tensión palpable. Me di cuenta de que él también parecía estar buscando algo más allá del bullicio familiar. En un momento dado nos encontramos solos en el patio trasero mientras todos los demás estaban ocupados dentro con conversaciones animadas sobre fútbol y política local. La brisa cálida acariciaba nuestra piel mientras mirábamos las luces titilantes del festival cercano. ¿Te gusta venir aquí?, preguntó él con curiosidad. Solía disfrutarlo más, respondí con sinceridad. Ahora parece solo otra obligación. Su expresión cambió ligeramente, entendía perfectamente lo que quería decir. A veces siento lo mismo, confesó mientras miraba al suelo como si temiera revelar demasiado. Esa simple declaración resonó profundamente en mí. Era como si ambos estuviéramos atrapados en un laberinto del cual no sabíamos cómo salir. En ese instante compartido bajo las estrellas brillantes, comprendí que no estaba sola en mi vacío emocional, él también sentía esa presión asfixiante. La noche avanzaba y nuestras interacciones se hacían cada vez más intensas aunque discretas, cada risa compartida era un pequeño acto rebelde contra la monotonía que nos envolvía a ambos. Pero al mismo tiempo surgió una inquietud dentro de mí, ¿qué significaba esto? ¿Por qué me sentía tan atraída hacia él? Volvimos al interior donde la música sonaba más fuerte y las luces parpadeaban alegremente, sin embargo, yo seguía pensando en aquella conversación reveladora en el patio trasero. Mientras observaba a mi esposo charlar despreocupadamente con otros familiares, una sensación extraña me invadió, había algo prohibido e intrigante entre nosotros. El resto de la noche pasó entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el sobrino. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una chispa encenderse entre nosotros. Al final del evento, cuando todos comenzaron a despedirse y yo intenté actuar normal ante mi esposo y los demás familiares, sabía que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente, aquel encuentro había abierto una puerta a un mundo desconocido lleno de posibilidades ocultas bajo la superficie grisácea de mi vida diaria. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo sin ganas ni entusiasmo, no podía dejar de pensar en el sobrino, su risa contagiosa y esa mirada llena de complicidad. Decidí ir al mercado de Triana para distraerme entre los colores vibrantes y los aromas tentadores del lugar, tal vez encontrar algún consuelo entre los gritos alegres del mercado repleto de gente comprando frutas frescas y pescados recién traídos del puerto. Pero incluso allí no podía escapar del eco constante del encuentro nocturno.
La culpa comenzó a asomarse como un espectro oscuro. ¿Qué estaba haciendo? Sabía que debía mantener mis pensamientos a raya por el bien del matrimonio y por respeto a mi esposo. Sin embargo, esa conexión inesperada seguía ardiendo dentro de mí como una llama incontrolable. Las semanas pasaron lentamente después aquella reunión familiar. Cada día se convertía en una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Mientras tanto, las festividades continuaban llenando Sevilla con música alegre e ilusiones efímeras, pero para mí eran solo recordatorios dolorosos del vacío emocional latente. Una tarde decidí visitar uno de mis cafés favoritos cerca del barrio Santa Cruz para reflexionar sobre lo sucedido aquella noche fatídica. El café tenía ese aire bohemio característico donde las conversaciones fluían suavemente entre sorbos humeantes y risas lejanas. Sin embargo, yo solo podía pensar en el sobrino. ¿Era posible construir algo genuino desde esa chispa inicial? Mientras daba sorbos lentos a mi café con leche espumoso frente al espejo empañado por el calor exterior, mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido familiar de su voz detrás mío. ¿Te importa si me siento aquí? Me giré lentamente sintiendo un torrente de emociones al verle. Su sonrisa era familiar, pero en ese instante todo se tornaba nuevo y electrizante. Claro, siéntate, respondí, intentando mantener la calma. La tensión en el aire era palpable mientras ocupaba el asiento frente a mí. La conversación comenzó con trivialidades, como el clima de Sevilla y los planes del fin de semana. Sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto. La rutina de mi vida diaria se desvanecía con cada risa compartida. Era un momento que había anhelado durante mucho tiempo, aunque no lo reconociera del todo. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él, mirando alrededor con curiosidad. Sí, tiene su encanto, contesté mientras observaba cómo sus ojos brillaban con interés. En ese instante sentí que había algo más que una simple conversación entre nosotros. Los minutos pasaban y la atmósfera se tornaba más íntima. Las risas se volvieron más suaves y las miradas más profundas. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en ese pequeño rincón del café. De repente un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. Miré hacia la ventana, los transeúntes pasaban sin notar nuestra conexión secreta. A veces siento que estoy atrapado, dijo él con una sinceridad que me sorprendió. ¿Atrapado?, repetí buscando entender su perspectiva. Sí, en la rutina de lo que se espera de mí, confesó mientras sus ojos buscaban los míos. En ese momento nuestras almas parecían resonar en una misma frecuencia. La chispa que había sentido aquella noche anterior regresó con fuerza. Sin pensarlo dos veces, sentí la necesidad de acercarme más a él. Las palabras comenzaron a fluir con mayor facilidad, compartimos sueños olvidados y anhelos reprimidos. Cada historia contada nos acercaba un paso más hacia lo desconocido. La culpa empezó a asomarse entre las sombras de nuestra conversación. Recordé a mi esposo y la vida que habíamos construido juntos, todo parecía tan distante ahora. Aún así, la conexión que estaba forjando me empujaba a seguir adelante. ¿No sientes miedo?, le pregunté al ver su expresión seria. Un poco, admitió él con honestidad. Pero también siento que esto es diferente. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano, algo dentro me decía que tenía razón. El ambiente del café se volvía cada vez más pesado con nuestras emociones no expresadas. La necesidad de actuar crecía dentro de mí como una llama incontrolable. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un impulso irrefrenable, una mezcla de deseo y desesperación por romper las cadenas invisibles que nos ataban. El beso fue breve pero intenso, un destello de libertad en medio de la confusión emocional que nos rodeaba. Al separarnos, ambos quedamos aturdidos por la magnitud del momento vivido. Esto no puede ser real, murmuré mientras intentaba recuperar el aliento. Él sonrió nerviosamente y dijo, tal vez sea Arile de lo que pensamos. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa no dicha, cada uno sabía lo arriesgado que era lo que acabábamos de compartir. La culpa volvió a asediarme tras ese instante robado, mis pensamientos comenzaron a girar frenéticamente alrededor del qué dirán y las posibles consecuencias si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta.
Decidí cambiar de tema para intentar calmarme. ¿Qué planes tienes para esta semana?, pregunté tratando de desviar mi mente hacia algo menos complicado. Quizás salir con unos amigos o visitar algún lugar nuevo, respondió él mientras jugueteaba nerviosamente con su taza vacía. La conversación continuó fluyendo entre risas y miradas furtivas hasta que el sol comenzó a esconderse tras los edificios del barrio Santa Cruz. El café se llenó lentamente con un ambiente más animado mientras otros clientes llegaban para disfrutar del final del día. Al despedirnos, sentí una mezcla extraña entre alegría y temor al mismo tiempo. Caminamos juntos hacia la salida, pero sabíamos que debíamos separarnos antes de atraer demasiada atención sobre nosotros mismos. Esto no puede ser solo un momento, le dije casi en susurros antes de girar para marcharme hacia mi casa. No lo será, prometió él antes de perderse entre la multitud del barrio vibrante donde ambos habíamos encontrado refugio por un breve instante. Regresé a casa sintiéndome como si hubiera dejado parte de mí misma atrás en aquel café bohemio donde descubrí una conexión inesperada e intensa. La rutina me esperaba al otro lado de la puerta, mi esposo viendo televisión sin darse cuenta del torbellino emocional por el cual acababa de atravesar. Mientras cenábamos esa noche intenté concentrarme en las conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes para el fin de semana, sin embargo. Mis pensamientos estaban atrapados entre las sombras del beso compartido y las promesas susurradas en aquel rincón oculto del bar. La vida seguía su curso habitual, pero yo sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí, había despertado deseos olvidados y anhelos ocultos bajo capas gruesas de rutina diaria. El dilema moral comenzaba a cernirse sobre mí como una nube oscura. ¿Podría seguir así? ¿Era posible encontrar equilibrio entre mis responsabilidades familiares y esta nueva chispa? Los días siguientes fueron un torbellino emocional constante, cada encuentro casual me recordaba aquel beso furtivo y las emociones contradictorias que había despertado en mí. Las risas compartidas se transformaron rápidamente en momentos cargados cuando nuestros caminos se cruzaban nuevamente en reuniones familiares o eventos sociales donde debíamos actuar como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Durante esa semana sentí como mi vida cotidiana comenzaba a agobiarme nuevamente, los momentos robados eran insuficientes para llenar el vacío emocional persistente creado por años sin conexión profunda ni pasión genuina en mi matrimonio. Cada vez que recordaba aquel beso impulsivo sentía tanto miedo como emoción. Sabía que estaba caminando por un camino peligroso, pero también comprendía que era necesario confrontar mis propios deseos antes de tomar decisiones definitivas sobre mi futuro cercano. La cena familiar se acercaba, y con ella una sensación de tensión que me oprimía el pecho. La cocina estaba impregnada del aroma de las especias que mi esposo había elegido cuidadosamente, mientras yo intentaba concentrarme en los preparativos. Sin embargo, mi mente divagaba hacia ese beso robado en el bar, un momento que había encendido algo dentro de mí que creía apagado. La culpa y la emoción se entrelazaban en un torbellino difícil de manejar. Los invitados comenzaron a llegar, y las risas llenaron la casa. Intenté sonreír y participar en las conversaciones, pero cada vez que veía a mi esposo, una parte de mí se sentía distante. Él estaba feliz, disfrutando de la compañía, ajeno a lo que realmente sucedía en mi interior. En esos momentos el rostro del sobrino aparecía en mi mente como un eco persistente. Mientras la cena avanzaba, observé cómo él entraba en la sala con una sonrisa despreocupada. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío recorrerme. La conexión entre nosotros era innegable, había algo más allá de lo familiar que nos ataba. ¿Te gusta el pisto?, preguntó él con un guiño cómplice mientras servía su plato. Es uno de mis favoritos, respondí tratando de mantener la voz firme. Las conversaciones fluyeron alrededor nuestro, pero todo parecía desdibujarse mientras compartíamos miradas furtivas. Cada risa en la mesa resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. La rutina familiar contrastaba fuertemente con el deseo oculto que empezaba a florecer entre nosotros. La cena terminó y todos se trasladaron al salón para continuar con las charlas animadas. Me senté junto a él en el sofá, sintiendo su cercanía como una carga eléctrica. La tensión era palpable, mis pensamientos giraban alrededor del deseo reprimido y la necesidad de mantener las apariencias ante todos los presentes.
De repente un silencio incómodo invadió la habitación cuando alguien mencionó un viaje reciente a Lisboa. Las historias sobre lugares lejanos y aventuras pasadas me hicieron reflexionar sobre mis propias aspiraciones olvidadas. Aquella vida monótona no era lo que había soñado, anhelaba más. ¿Y tú, qué has estado haciendo últimamente?, me preguntó él en voz baja, acercándose un poco más. Solo lo mismo de siempre, respondí con una sonrisa forzada. Los demás continuaron hablando, pero nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esa conexión no podía ser ignorada por más tiempo. En ese instante tomé una decisión impulsiva, debía ser honesta conmigo misma y enfrentar lo que realmente deseaba. Cuando la conversación comenzó a desvanecerse y los invitados se retiraron poco a poco, aproveché para llevarle una copa de vino al sobrino en un rincón apartado del salón. El ambiente estaba cargado de promesas no cumplidas, sabía que este podría ser el último momento antes de regresar a la realidad. ¿Qué hacemos aquí?, le susurré mientras nos alejábamos del bullicio familiar. No puedo dejarte ir sin más, dijo él mirándome intensamente. Era una declaración sencilla pero impactante, nuestros labios se encontraron en ese instante cargado de emociones contradictorias. El beso fue breve pero revelador, cada uno sabía lo arriesgado que era este juego, sin embargo, era imposible resistirse a esa atracción magnética. Regresé al salón sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras trataba de actuar natural frente a los demás. La cena había terminado oficialmente, pero para mí comenzaba otra historia llena de incertidumbre y deseo reprimido. Las risas resonaban aún como ecos lejanos mientras me retiraba a mi habitación esa noche. La oscuridad envolvió mi espacio personal y me encontré sola con mis pensamientos tumultuosos. Recordé cada palabra dicha durante la cena y cada mirada compartida con él, todo parecía tan claro ahora. Había llegado el momento de enfrentar mis propios deseos y anhelos ocultos bajo capas de rutina diaria. La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre cómo había llegado hasta aquí. 7 años atrapada en una vida sin chispa ni emoción real habían dejado cicatrices profundas en mi alma. Pero ahora existía esta nueva posibilidad, algo prohibido e inesperado que podría darme una razón para volver a sentirme viva. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente, había tomado conciencia del cambio interno que se estaba gestando dentro de mí. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado. Cualquier paso mal dado podría llevarme al borde del abismo emocional donde ya había estado asomándome varias veces antes. Las rutinas diarias continuaban: cocinar para mi esposo, atender las necesidades del hogar y mantener las apariencias ante amigos y familiares eran tareas agotadoras pero necesarias para evitar sospechas sobre mi vida personal desmoronándose lentamente. Sin embargo, esa nueva chispa seguía ardiendo dentro de mí como un fuego incontrolable esperando salir al exterior. El fin de semana llegó rápidamente trayendo consigo la promesa del festival local al cual solíamos asistir juntos como familia cada año desde hacía mucho tiempo atrás. Esta vez sería diferente, sabía que tendría que enfrentar mis sentimientos frente al sobrino nuevamente entre multitudes llenas de música vibrante e ilusiones efímeras. Mientras caminábamos por las calles adornadas con luces brillantes y aromas tentadores provenientes de los puestos callejeros, sentí como la rutina comenzaba a desvanecerse momentáneamente ante nosotros. El bullicio del festival parecía ahogar mis preocupaciones diarias mientras disfrutábamos juntos sin restricciones externas ni juicios ajenos por unos instantes fugaces llenos de felicidad compartida. Sin embargo, esa felicidad también traía consigo su propio peso. ¿Qué pasaría después? Mientras reíamos juntos bajo las estrellas titilantes del cielo sevillano, no podía evitar preguntarme si esta conexión era suficiente para desafiar todas las expectativas sociales impuestas sobre nosotros o si simplemente sería otro capítulo efímero dentro del ciclo interminable llamado vida cotidiana. El festival avanzó hasta altas horas de la noche cuando finalmente nos encontramos apartados entre sombras tras uno de los muchos escenarios iluminados donde músicos locales deleitaban al público presente con sus melodías contagiosas llenas ritmo vibrante, característico andaluz. El murmullo del festival se desvanecía mientras nos alejábamos de las luces brillantes y la música vibrante. La noche había tomado un giro inesperado, y cada paso que dábamos juntos parecía cargado de una mezcla de emoción y temor. La adrenalina corría por mis venas, y la idea de ser descubiertos me mantenía alerta. Sin embargo, el deseo de seguir explorando esta conexión prohibida era más fuerte.
A medida que nos adentrábamos en un callejón oscuro, el mundo exterior desaparecía. Las risas y los gritos del festival se convirtieron en ecos lejanos. En ese rincón apartado, la atmósfera cambió. Miradas furtivas se cruzaron, y el silencio se volvió cómplice. Las palabras se desvanecieron entre nosotros, no hacían falta. Era un momento que desafiaba todas las normas establecidas. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Viviendo, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro a pesar de la penumbra. Las sombras parecían abrazarnos mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, sobre sueños olvidados y anhelos reprimidos. Cada palabra que salía de su boca resonaba en mi interior como un eco familiar pero distante. Había algo en su sinceridad que me hacía sentir viva nuevamente, como si todos esos años de rutina hubieran sido borrados por un instante. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Las horas se transformaron en minutos mientras el mundo exterior continuaba girando sin nosotros. La conexión creció palpable e intensa, hasta que no pude resistir más el impulso de acercarme a él. Nuestros labios se encontraron en un momento de desesperación, sellando un pacto tácito entre dos almas perdidas. El beso fue breve pero cargado de significado, una chispa encendida en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Me sentí atrapada entre lo que deseaba y lo que sabía que debía evitar. Pero esa noche todo parecía posible. Al final del encuentro, cuando la realidad comenzó a filtrarse nuevamente en nuestra burbuja temporal, tomé una decisión instintiva: pasamos la noche juntos. No había planes ni expectativas, solo el deseo de experimentar algo nuevo y liberador. Nos encontramos en su pequeño apartamento al final de una calle tranquila. La habitación estaba iluminada por una tenue luz amarilla que creaba sombras danzantes en las paredes. El ambiente era acogedor, pero también impregnado de incertidumbre. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, cada segundo contaba como un eco del pasado al que intentaba escapar. Mientras hablábamos sobre cosas triviales, la música del festival, los lugares favoritos para comer, sentí como los muros alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse lentamente. Era extraño abrirme a alguien tan cercano a mi vida familiar, sin embargo, esa cercanía también intensificaba mi confusión. La noche avanzó entre risas y confesiones sinceras, pero también con un trasfondo inquietante. ¿Qué sucedería al día siguiente? La presión social parecía acecharme desde todas partes, las expectativas eran como sombras alargadas proyectadas sobre nuestras vidas. A medida que la madrugada se acercaba, una sensación ambigua me envolvía. Por un lado estaba el alivio momentáneo de sentirme viva nuevamente, por otro lado estaba el peso abrumador del secreto compartido entre nosotros dos. Esa lucha interna dejó huellas profundas en mi corazón mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias al amanecer. Cuando finalmente caímos en un sueño ligero y lleno de inquietudes, no podía dejar de pensar en mi esposo y lo lejos que había llegado nuestra relación tras 7 años juntos. ¿Cómo podría explicarle este cambio repentino? ¿Podría volver a ser quien era antes? La mañana llegó con su luz inconfundible y fría, los rayos del sol entraban por la ventana como recordatorios implacables del mundo real al cual pertenecía. Al despertar, vi su rostro dormido junto a mí, había algo hermoso pero trágico en esa imagen. ¿Qué hacemos ahora?, susurré casi sin querer romper el hechizo del momento. Lo mejor es disfrutarlo mientras dure, respondió él con voz soñolienta. Pero esas palabras estaban cargadas de una verdad inquietante. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener esta farsa? El peso de lo prohibido comenzaba a hacer mella en mi conciencia mientras pensaba en las repercusiones potenciales si alguien llegara a enterarse. Despertar junto a él fue tanto una bendición como una maldición. Cada instante compartido parecía estar marcado por un temporizador invisible contando hacia atrás hacia el inevitable desenlace. Mientras preparábamos café silenciosamente, un ritual cotidiano, sentí como los momentos felices comenzaban a mezclarse con dudas paralizantes sobre nuestro futuro juntos. La culpa empezó a asomarse como una sombra persistente detrás de cada sonrisa compartida o cada risa espontánea. Era difícil ignorar esa voz interior susurrando advertencias sobre lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, había algo profundamente satisfactorio en desafiar esas normas sociales impuestas durante tantos años. Después del desayuno improvisado,
un festín sencillo pero reconfortante, decidimos dar un paseo por las calles tranquilas de Sevilla antes del bullicio habitual del día. Queríamos disfrutar esos instantes robados antes de regresar a nuestras respectivas realidades llenas de obligaciones y expectativas ajenas. Mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio Santa Cruz bajo la luz matutina suave y dorada, cada esquina parecía contar nuestra historia secreta, dos almas perdidas encontrándose entre las sombras del deber y deseo personal. Sin embargo, no tardó mucho antes de sentirme observada. Esa sensación incómoda e inexplicable comenzó a crecer dentro mí cuando pasamos junto a uno de los bares donde solíamos ir con amigos comunes. Un viejo conocido apareció repentinamente ante nosotros con una mirada inquisitiva que hizo tambalear mis nervios ya frágiles. «¿Qué tal están ustedes?», preguntó con tono despreocupado, pero sus ojos parecían analizar cada detalle entre nosotros dos. La tensión llenó el aire mientras intercambiábamos sonrisas forzadas tratando desesperadamente ocultar cualquier indicio sobre nuestra conexión secreta. La conversación fluyó superficialmente mientras intentábamos mantener las apariencias ante aquel amigo común. Sin embargo, sabía muy bien que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible entre nosotros dos. Al despedirnos apresuradamente para continuar nuestro paseo, una vez más alejándonos hacia la privacidad, sentí como el peso del secreto empezaba a afectar no solo nuestra relación sino también mi vida diaria habitual llena de responsabilidades familiares ineludibles. Conforme avanzábamos hacia el mercado de Triana para disfrutar algunos bocados locales antes del regreso inevitable hacia nuestras vidas cotidianas llenas rutinas monótonas e inquebrantables deberes familiares, ya nada sería igual después aquella noche mágica donde decidimos desafiar todas las normas establecidas entre nosotros dos. El bullicio del mercado de Triana me envolvía, pero en mi mente solo resonaban los ecos de lo que había sucedido. Las risas de los vendedores y el aroma de las tapas a la plancha se mezclaban con una inquietud creciente. Caminaba junto a él, intentando disimular el nerviosismo que me provocaba la idea de ser descubierta. Cada paso que daba hacia el puesto de pescados era un recordatorio del secreto que llevábamos en el corazón. Mientras elegíamos unas gambas frescas, noté como un viejo amigo de mi esposo nos observaba desde la distancia. Su mirada era inquisitiva, como si sospechara algo. La risa que compartíamos se desvaneció instantáneamente. ¿Podría él haber notado la conexión entre nosotros? La culpa se deslizó por mi espalda como un frío sudor. ¿Crees que nos ha visto?, pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. No lo sé, respondió él, mirando hacia otro lado. Su voz sonaba tensa, y su expresión mostraba preocupación. La ligereza del momento se evaporó y fue reemplazada por una sensación opresiva de peligro. En ese instante comprendí que nuestra relación secreta no solo afectaba nuestras vidas, también podía poner en riesgo todo lo que había construido con mi esposo. Después de comprar las gambas, decidimos alejarnos del mercado y buscar un rincón más apartado donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. La brisa cálida acariciaba nuestras caras, pero el ambiente ya no era el mismo. No puedo seguir así, le dije con voz entrecortada. La culpa me está consumiendo. Lo entiendo, respondió él, mirándome a los ojos con una intensidad que me hacía sentir vulnerable. Pero no quiero perderte. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante, recordándome lo arriesgado que era todo esto. De repente mi teléfono sonó. Era una llamada inesperada de mi esposo. El corazón me dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. ¿Lo contestas?, preguntó él con nerviosismo evidente. ¿Qué voy a decirle?, murmuré mientras miraba el teléfono parpadear en mi mano como si fuera una bomba de tiempo lista para estallar. Tal vez solo sea algo trivial, sugirió él, aunque sabía tan bien como yo que no podía ser así. Con un suspiro profundo y una mezcla de miedo y resignación, decidí contestar la llamada. Hola, dije tratando de sonar casual. Hola, cariño, respondió él al otro lado de la línea. Su tono era amable, pero había algo en su voz que me hizo dudar. Solo quería saber cómo va tu día. Bien, estoy en Triana, respondí rápidamente sintiendo como mis manos empezaban a sudar. Ah, qué bien, ¿con quién estás?, preguntó él sin rodeos.
Una ola de pánico me invadió y miré a mi alrededor buscando respuestas en las calles llenas de gente ajena a nuestro dilema. Con unas amigas mentí sin pensar demasiado. ¿Amigas? No te había escuchado mencionar nada sobre ellas. Su tono cambió ligeramente, podía percibir la desconfianza en su voz. Son nuevas, las conocí hace poco, traté de justificarme mientras sentía la presión aumentar sobre mis hombros. Está bien, solo cuídate mucho, dijo antes de despedirse rápidamente. Colgué sintiendo el peso del mundo sobre mí. Fue muy cerca, exclamé al mirar al sobrino con preocupación reflejada en mis ojos. No sé cuánto más podremos seguir así, dijo él con un suspiro resignado mientras se pasaba una mano por el cabello. La tensión entre nosotros aumentó y esa chispa que nos había unido ahora parecía ser una carga insostenible. Con cada día que pasaba, la culpa se intensificaba y comenzaba a afectar incluso mis interacciones más simples con otras personas cercanas a mí. Decidimos salir del mercado y caminar por las calles estrechas del barrio Santa Cruz para despejarnos un poco la mente. Las casas encaladas brillaban bajo el sol sevillano y los aromas a flores frescas llenaban el aire. Todo parecía tan normal mientras yo cargaba este secreto abrumador. Mientras avanzábamos por las callejuelas empedradas, cada rayo de sol parecía burlarse de mí, recordándome lo prohibido de nuestra relación. A medida que nos adentrábamos más en ese laberinto urbano lleno de historia y encanto, sentía cómo se cerraban las opciones a nuestro alrededor, cada esquina representaba una decisión difícil por tomar. Al llegar a una pequeña plaza donde unos músicos tocaban flamenco alegremente, decidimos detenernos por un momento para escucharles tocar. La música vibrante contrastaba con mi estado interno, sus notas eran como un recordatorio constante del amor perdido entre los acordes del deber familiar y los deseos ocultos. De pronto vi pasar al amigo de mi esposo nuevamente, esta vez parecía estar hablando con alguien más al otro lado de la plaza. Mi corazón se aceleró mientras observaba cómo intercambiaban palabras animadas e incluso risas despreocupadas. Esa imagen contrastante solo hacía crecer mis inseguridades sobre lo que estaba sucediendo realmente detrás de las apariencias cotidianas. ¿Qué pasa?, preguntó el sobrino al notar mi expresión preocupada mientras seguía mi mirada hacia aquel hombre conocido. No puedo dejar de pensar si habrá algo más detrás, murmuré sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro lleno del deseo prohibido e inalcanzable que estaba viviendo junto a él. La música seguía sonando mientras yo luchaba por encontrar respuestas claras dentro mío. Sabía que esta situación no podría durar para siempre ni podría seguir arriesgando tanto sin enfrentar las consecuencias inevitables tarde o temprano. A medida que caía la tarde sobre Sevilla y los colores cálidos pintaban el cielo anaranjado sobre nosotros dos perdidos en nuestras reflexiones contradictorias, sabía muy dentro mío que pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre lo siguiente. ¿Valdría realmente arriesgarlo todo por este amor clandestino? La tarde se deslizaba lentamente y la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles en la Alameda de Hércules. A pesar del bullicio y la música que llenaban el aire, mi mente estaba en un torbellino. El diario que había encontrado en casa, un relicario de mis sueños olvidados, pesaba en mi pecho. Las páginas estaban llenas de anhelos de juventud, de deseos que habían sido enterrados bajo la rutina diaria. Al abrirlo, cada palabra resonaba con fuerza. Recordé mis aspiraciones, las metas que había dejado de lado por el deber y la responsabilidad. La vida parecía haberme arrastrado hacia un camino que no había elegido del todo. La lucha interna entre lo que se esperaba de mí y lo que realmente quería era abrumadora. El sobrino me había preguntado qué deseaba para el futuro en nuestra última conversación. Su mirada sincera me había hecho cuestionar todo lo que había dado por sentado. En ese instante comprendí que no podía seguir así, atrapada entre dos mundos sin ser capaz de decidirme por uno. Nos encontramos en un pequeño café al atardecer, el lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y miradas furtivas. La atmósfera era diferente esta vez, había una tensión palpable en el aire. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó con una seriedad inusual. No lo sé, respondí sintiendo como cada palabra se convertía en un peso sobre mis hombros. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Él asintió como si entendiera cada parte de mi conflicto interno. No tienes que conformarte, dijo suavemente.
Hay más allá de esto. Su voz era un susurro lleno de promesas y posibilidades. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, tocando temas profundos sobre nuestras vidas y lo que realmente significaba ser feliz. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas sociales que nos mantenían cautivos. En ese momento tan honesto, una chispa encendió algo dentro mío, tal vez aún quedaban caminos por explorar. Mientras hablábamos, una idea comenzó a formarse en mi mente: ¿y si decidía arriesgarme? La posibilidad de romper las cadenas que me ataban a la rutina era tentadora, pero también aterradora. ¿Y si te dijera que quiero cambiar?, le dije al final de nuestra charla, sintiendo cómo estas palabras resonaban con fuerza en el aire entre nosotros. Entonces hazlo, respondió él con firmeza. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Sus palabras reverberaron en mí mientras me dirigía a casa esa noche. La oscuridad envolvía Sevilla mientras caminaba por las calles empedradas del barrio Santa Cruz. Las luces parpadeantes iluminaban los rincones históricos y ocultos donde tantas historias habían tenido lugar. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión cansada en su rostro. Era como si supiera que algo estaba cambiando dentro mío. Me miró con una mezcla de preocupación y expectativa. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Sí, respondí casi automáticamente, aunque sabía que no podía seguir ocultando mis pensamientos más profundos por mucho tiempo. Esa noche no dormí bien. Mis sueños estaban plagados de imágenes del sobrino y del futuro incierto que se extendía ante mí como un vasto océano sin explorar. ¿Podría realmente dar el salto hacia lo desconocido? La lucha entre mis deseos personales y las obligaciones familiares seguía atormentándome. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba tanto dentro como fuera de mí. Las pequeñas interacciones cotidianas se volvían cada vez más difíciles. Sentía como la culpa me devoraba lentamente mientras trataba de mantener las apariencias ante los demás. Un viejo amigo del esposo comenzó a hacer preguntas inquietantes sobre mis ausencias frecuentes. Sus miradas inquisitivas eran punzantes como agujas. Cada vez que cruzábamos caminos, su sonrisa parecía esconder más interrogantes de los que estaba dispuesto a plantear directamente. Una tarde decidí salir sola al mercado de Triana para despejar mi mente entre los aromas vibrantes y colores vivos del lugar donde siempre había encontrado consuelo. Pero incluso allí sentía su peso sobre mí. Cada rayo cálido del sol parecía recordarme lo lejos que estaba de ser verdaderamente feliz. Mientras paseaba entre los puestos llenos de productos frescos y artesanías locales, vi a una pareja discutir acaloradamente cerca de mí. Sus voces elevándose sobre el bullicio me hicieron reflexionar sobre mi propia situación. ¿Sería mejor enfrentar la verdad o seguir escondiéndome detrás de sonrisas forzadas? Regresé a casa esa noche con una decisión firme. Necesitaba hablar honestamente con él sobre lo que sentía realmente. Ya no podía permitir que esta incertidumbre definiera mi existencia diaria. Cuando finalmente nos encontramos en privado nuevamente, llevé conmigo toda la carga emocional acumulada durante semanas. Hay algo importante sobre lo cual tenemos que hablar, comencé con nerviosismo mientras él me miraba atentamente desde el borde del sofá. ¿De qué se trata?, preguntó él con curiosidad genuina pero también preocupación evidente. Sobre nosotros, y lo que significa para mí, respondí sintiendo cómo las palabras luchaban por salir mientras mi corazón latía desbocado ante la inminente revelación. Pero antes de poder continuar, sonó el teléfono interrumpiendo nuestro momento crucial. Era mi esposo llamando desde su trabajo porque necesitaba hablar urgentemente sobre algo importante relacionado con su empleo. La frustración creció dentro mío al escuchar su voz familiar al otro lado del hilo telefónico. Esta interrupción parecía ser un cruel recordatorio del mundo real al cual pertenecía y cuyas responsabilidades no podía ignorar por mucho tiempo más. Colgué tras escuchar sus palabras tensas e intranquilas. Sabía muy bien cuál sería el próximo paso. Enfrentar tanto mis sentimientos hacia el sobrino como las verdades incómodas acerca de mi matrimonio desgastado por años sin conexión emocional real ni pasión compartida. El dilema seguía acechando. ¿Realmente podría arriesgarlo todo? La tarde se tornó gris mientras caminaba por las calles del barrio Santa Cruz, cada paso resonando con el eco de mis pensamientos. La presión de la rutina y el miedo al juicio ajeno se entrelazaban en mi mente, creando una maraña de dudas.
Había llegado a un punto crítico, donde las decisiones debían ser tomadas sin más dilaciones. El encuentro que había tenido con mi esposo esa mañana había sido revelador. Sus palabras, cargadas de tensión, habían sacado a la luz verdades que permanecían ocultas. ¿Dónde está la conexión que teníamos?, me había preguntado con una mezcla de frustración y tristeza. En ese instante comprendí que no solo él sentía el vacío, yo también lo experimentaba en cada rincón de nuestra casa. Las risas compartidas se habían desvanecido, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue. Mientras caminaba, me encontré en la Alameda de Hércules, un lugar vibrante donde la música y la vida nocturna parecían burlarse de mi melancolía. Observé a las parejas disfrutando del momento, ajenas a mis conflictos internos. Me pregunté si alguna vez podría volver a sentir esa chispa con mi esposo o si estaba condenada a vivir en esta sombra de rutina. El recuerdo del sobrino cruzó mi mente como un rayo. Su risa, su mirada intensa y la complicidad que habíamos construido en esos momentos robados eran un contraste abrumador con la frialdad que había invadido mi hogar. No podía ignorar que él también enfrentaba sus propios miedos. Había algo en su voz cuando hablamos por última vez que resonaba con mis inquietudes. Decidí buscarlo. La idea de un encuentro casual me daba un impulso inesperado, como si pudiera encontrar respuestas en sus ojos. Caminé hacia el bar donde solíamos vernos, sintiendo como cada paso me acercaba no solo a él, sino también a una parte de mí misma que había estado dormida demasiado tiempo. Al entrar al bar, el bullicio habitual me envolvió como una manta cálida. Miré alrededor y allí estaba él, sentado en una mesa apartada, su expresión seria contrastando con el ambiente festivo. Al acercarme noté cómo su mirada se iluminó brevemente antes de volver a la preocupación. «Hola», dije suavemente al sentarme frente a él. «Hola», respondió con voz baja. «No sabía si vendrías». Tenía que hacerlo, admití mientras jugaba nerviosamente con mi copa. «Necesito hablar contigo». La conversación fluyó lentamente al principio. Ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al estar juntos. Sin embargo, conforme compartíamos nuestras inquietudes y anhelos ocultos, la tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable. «¿Qué haremos?», preguntó finalmente él, rompiendo el silencio tenso. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero no puedo seguir así». En ese momento comprendimos que nuestras vidas estaban atadas por decisiones difíciles y caminos inciertos. Él también enfrentaba sus propios dilemas familiares y sociales. Su voz tembló levemente al hablar sobre las expectativas puestas sobre él por su familia. «Siempre he sentido que debía ser perfecto para todos», confesó. «Pero nunca he sido feliz». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Era como si ambos estuviésemos atrapados en laberintos construidos por otros y no por nosotros mismos. La conexión emocional entre nosotros se fortaleció aún más mientras compartíamos nuestros miedos e inseguridades. Fue entonces cuando ocurrió. Nos besamos por primera vez desde aquel encuentro furtivo en el café local meses atrás. El mundo alrededor desapareció mientras nuestros labios se encontraron. Era un acto impulsivo pero lleno de significado profundo. La culpa y el deseo colisionaron dentro de mí como olas rompiendo contra las rocas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar este nuevo territorio emocional juntos, sonó su teléfono móvil interrumpiendo el momento fugazmente mágico entre nosotros. Era un mensaje de texto. Vi su rostro cambiar al leerlo. «Mamá está preocupada», dijo mientras miraba hacia abajo con frustración evidente. La realidad nos golpeó nuevamente. Nuestras vidas eran más complejas de lo que deseábamos admitir, y los compromisos familiares amenazaban con consumirnos nuevamente. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté temerosa ante la posibilidad de perderlo todo nuevamente ante las expectativas externas. «No lo sé», respondió él sinceramente mientras miraba hacia afuera del bar como si buscara respuestas en las calles llenas de vida. Ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante, decisiones que podrían cambiar nuestras vidas para siempre o dejarnos atrapados en esta rutina sin fin. La noche avanzaba y las luces del bar parpadeaban como estrellas distantes e inalcanzables. Finalmente decidimos salir del bar para caminar por las calles iluminadas bajo la luna llena. Necesitábamos tiempo para pensar lejos del bullicio y los juicios ajenos.
Mientras paseábamos por los callejones empedrados del barrio Santa Cruz, comenzamos a hablar sobre nuestros sueños olvidados y lo que realmente significaba ser felices. Sin embargo, esa conversación profunda fue interrumpida abruptamente cuando escuchamos risas familiares cerca. Era mi esposo junto a algunos amigos saliendo de un restaurante cercano. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta del peligro inminente. ¿Qué pasaría si nos veían juntos? El pánico se apoderó momentáneamente de mí mientras miraba hacia atrás hacia ellos. Sus risas resonaban como ecos dolorosos recordándome lo mucho que había arriesgado ya solo por estar allí con él esta noche. Debo irme, dije rápidamente girándome hacia él antes de perderme entre mis pensamientos oscuros sobre lo inevitable que parecía nuestro destino compartido o separado. No quiero perderte, respondió él casi suplicante mientras tomaba mi mano firmemente, pero yo sabía que debía actuar rápido antes de ser descubiertos. Y así comenzó la carrera contra el tiempo. Podría enfrentar mis miedos y decidir qué camino seguir. Las sombras acechaban detrás mío mientras me alejaba rápidamente buscando respuestas. El aire de la Alameda de Hércules estaba impregnado de risas y música, pero yo solo sentía un eco en mi pecho. Caminaba junto al sobrino, sus manos entrelazadas con las mías, como si el mundo a nuestro alrededor no existiera. La pregunta que había planteado resonaba en mi mente: ¿qué harías si tu vida no fuera como la soñaste? Las luces del festival titilaban, y cada destello parecía reflejar la confusión en mi corazón. Mientras avanzábamos entre las sombras de los árboles, el aroma a tapas y vino me envolvía. Era un lugar donde las parejas se reían y bailaban despreocupadamente, ajenas a mis tormentos internos. No puedo seguir así, murmuré, más para mí misma que para él. La rutina había sido una prisión silenciosa, y ahora estaba al borde de una decisión que podría romperla o consolidarla aún más. ¿Y si nos escapamos?, sugirió él, mirándome con esos ojos que desafiaban la realidad. Su propuesta era tentadora, pero también aterradora. ¿Escapar a dónde? ¿A una vida sin certezas? La idea de dejarlo todo atrás me llenaba de incertidumbre. Un grupo de jóvenes pasó riendo a nuestro lado, y su alegría contrastó con mi angustia. No puedo hacer esto, repetí en voz baja. La culpa me golpeaba como un tambor en mi pecho, cada latido recordándome lo que arriesgaba. Mi esposo estaba en casa, confiando en mí mientras yo me perdía en estos momentos prohibidos. ¿Por qué no te atreves?, preguntó él, su voz suave pero firme. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Había pasado tanto tiempo reprimiendo mis deseos que ahora parecían gritar por ser escuchados. Mientras buscaba una respuesta, vislumbré un grupo de amigos riendo cerca del escenario principal. Recordé las noches pasadas allí con mi esposo, sintiendo cómo la vida se deslizaba entre nuestros dedos sin que nos diéramos cuenta. Pero ahora todo era diferente, el brillo del festival ya no era el mismo sin esa conexión emocional. ¿Y si nos descubren?, pregunté finalmente sintiendo el peso de la realidad aplastarme nuevamente. El miedo a perderlo todo me mantenía anclada a lo conocido. Él se detuvo y giró hacia mí con intensidad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Perder tu matrimonio, una vida sin pasión. Te mereces más. Sus palabras eran un desafío directo a mis temores más profundos. Un grito lejano rompió nuestra burbuja momentánea, y me hizo darme cuenta del tiempo que habíamos pasado juntos bajo la luz titilante del festival. Las luces danzantes se reflejaban en sus ojos mientras yo luchaba por decidir qué camino tomar. Vamos a bailar, propuso él con una sonrisa desafiante, intentando romper la tensión palpable entre nosotros. Me tomó de la mano y nos dirigimos hacia el centro donde otros se movían al ritmo contagioso de la música flamenca. Bailar era liberador, la paso me alejaba de mis preocupaciones hasta que sentí como el mundo giraba a nuestro alrededor. Sin embargo, por cada giro había una sombra acechante, el recuerdo constante de lo que dejaba atrás. De repente, mientras girábamos bajo las luces brillantes, sentí su mano deslizarse por mi cintura con confianza. Nuestros cuerpos se movían al compás como si hubieran estado hechos para estar juntos así. En ese instante fugaz, todo parecía posible, incluso imaginar un futuro donde pudiera ser feliz sin cadenas invisibles atándome al pasado.
Pero cuando la música terminó y los aplausos estallaron a nuestro alrededor, volví a enfrentar la dura realidad: ¿podría realmente arriesgarlo todo por esta chispa efímera? Necesito tiempo, le dije mientras recuperábamos el aliento tras bailar intensamente. La mirada en sus ojos cambió, había esperanza mezclada con frustración. Está bien, respondió él con voz temblorosa mientras liberaba suavemente su agarre sobre mí. Pero no puedo esperar para siempre. Las palabras resonaban como campanas en mi mente mientras miraba sus ojos llenos de anhelos insatisfechos y sueños compartidos que podrían nunca realizarse si continuábamos así. Pero también sabía que dar un paso atrás significaría perderlo para siempre. Al final del festival, cuando las luces comenzaron a apagarse y los últimos acordes se desvanecieron en el aire fresco nocturno, decidí buscar claridad antes de tomar cualquier decisión drástica. Caminamos juntos hacia el mercado de Triana. Allí encontré consuelo entre los aromas familiares del pescado frito y las especias vibrantes. Mientras paseábamos por los puestos iluminados por farolillos coloridos, una sensación extraña me invadió al ver parejas felices compartiendo risas y momentos sencillos. Todo lo que deseaba era ese tipo de felicidad genuina, pero también sabía que eso significaría renunciar a algo nuevo y emocionante. No sé qué hacer, confesé finalmente mientras observábamos cómo un grupo de jóvenes disfrutaban del ambiente festivo alrededor nuestro. Él suspiró profundamente antes de responder: tómate tu tiempo para pensarlo. Pero sabía que cada segundo contaba, estábamos caminando sobre una cuerda floja entre lo seguro y lo desconocido. De repente su mirada se tornó seria mientras decía: si decides quedarte, ¿qué pasará conmigo? La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura sobre nuestras cabezas. Podía sentir cómo nuestra conexión comenzaba a desvanecerse ante mis propios miedos e indecisiones. En ese momento crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión tenía consecuencias irreversibles tanto para él como para mí misma. Mientras caminábamos hacia casa bajo las estrellas titilantes del cielo sevillano, sentí como el peso del dilema crecía sobre mis hombros como una carga insoportable. Cuando llegué frente a mi hogar familiar vi las luces encendidas detrás del ventanal. Ahí estaba él esperando pacientemente sin saber nada sobre mis luchas internas ni sobre este amor clandestino que amenazaba con cambiarlo todo. La puerta estaba abierta ante mí como un abismo lleno de preguntas sin respuesta. Solo podía avanzar hacia lo desconocido o quedarme atrapada en esta rutina vacía. Sin embargo, antes de cruzar el umbral escuché una voz resonar dentro: ¿estás lista para enfrentar tu verdad? Sin poder responderme ni atreverme a mirar atrás, crucé la puerta dejando atrás toda certeza.